Eh, Buenas tardes a todos. Hoy día nos hemos reunido para tratar tres temas importantes en cirugía pediátrica por su alta frecuencia. Dos de ellos que se van a ver con mucha frecuencia en lo que es emergencia, generalmente en la etapa de lactante, en el lactante pequeño, así como en el lactante mayor. Y otra patología que es tal vez la patología más frecuente de consulta externa en cirugía pediátrica y que este, vamos a tener que tener nociones para el manejo y los protocolos que se utilizan en estos casos. El primer tema que vamos a tratar esta tarde es sobre intususcepción intestinal. Intususcepción intestinal, o también conocido como invaginación intestinal, o telescopaje por la semejanza que hace a un telescopio monocular que utilizaban antes los antiguos marineros, consiste pues en un cuadro obstructivo o subobstructivo, ¿no? En la cual un segmento del intestino penetra dentro del otro, dentro de un segmento intestinal adyacente, el cual se llama invaginante, ¿no? Esto ocasiona una obstrucción intestinal, como les dije. Y esto a su vez ocasiona de que el intestino empiece a producir trastornos circulatorios, isquemia, necrosis, incluso hasta perforación, shock, incluso hasta la muerte del paciente si es que este proceso continúa. Generalmente, este segmento, como vamos a ver, ocurre en una edad etaria de niño, generalmente de lactante, ¿no? Aunque puede producirse desde recién nacido, incluso hasta la edad adulta con mucho menos frecuencia. Como vamos a revisar, la invaginación intestinal, pues, o intususcepción, puede estar ocasionado por varias causas, aunque la mayoría, casi el 90% de estas constituyen en la edad del lactante y son de causa no bien aún determinada. Generalmente esta intususcepción intestinal, esta introducción de un intestino dentro de otro segmento adyacente del intestino, suele ocurrir en cualquier parte del intestino, aunque en el lactante pequeño la ubicación más frecuente es a nivel iliocecal, pero también puede ser ililial, puede ser colónica, ¿no? Yeyunilial, etc. Generalmente a nivel iliocecal, en el lactante ocurre casi en el 95% de casos. Y es lo que va también a determinar el cuadro clínico. Como les he dicho, esta intususcepción intestinal también compromete el meso que irriga el intestino y por lo tanto compromete el flujo sanguíneo, ¿no? Y también puede ocasionar isquemia, gangrena y con la translocación bacteriana correspondiente. En esta imagen podemos observar pues cómo es que el intestino se introduce dentro del otro segmento. Acá tenemos la válvula ileocecal, ¿no? La parte generalmente del intestino del ilion terminal, que es la que generalmente se invagina más en el lactante pequeño, ¿no? Se introduce, ¿no? A manera de un telescopio, ¿no? Y esto ocasiona pues de que haya un proceso isquémico, ya que el meso, que aquí también lo vemos, está comprometido. Esto produce una isquemia, un edema, una isquemia y necrosis de la mucosa que posteriormente en estadios, después de pasar varias horas o días, esto puede producir un sangrado característico que se llama sangrado en mermelada de grosellas o mermelada de fresa, característico y típico de la invaginación intestinal en el lactante, ¿no? Y esto, pues, como podemos ver, puede ser incluso más prolongado, hasta llegar hasta el intestino del colon transverso, el colon ascendente, transverso, dependiendo del grado de severidad que tenga esta intususcepción. Como les dije, generalmente en la edad del lactante, que es donde se presenta esta intususcepción, suele ser idiopática, sin una causa o una etiología bien conocida. En niños mayores, generalmente después de 2 años, ¿no? Y en niños mayores, generalmente actúa como una cabeza de invaginación, o sea, una entidad anatómica, nosológica, que jalaría parte del segmento intestinal dentro del otro segmento intestinal adyacente, ¿no?
pero generalmente es secundario, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un tumor, ¿no? Intraluminal, y puede ser cualquier otro elemento que pueda arrastrar el intestino dentro del otro, ¿no? Y condicionando lo que se llama una cabeza de invaginación. En la foto del lado derecho, pues vemos como un segmento, ¿no?, de ilion terminal se introduce dentro del intestino grueso, ¿no? Y ocasiona, pues, este arrollamiento intestinal y la posterior obstrucción intestinal. La intusución intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el lactante, y de abdomen agudo en la infancia. Por lo tanto, la importancia que nosotros tenemos para estudiar esto. Y esta enfermedad, esta nosología, generalmente suele presentarse en determinadas épocas del año, o sea, es estacional, porque se le ha relacionado mucho con algunos virus infecciosos, generalmente de la vía respiratoria, rinovirus, adenovirus y del aparato gastrointestinal. Estos virus, como después posteriormente vamos a ver, ocasionarían ciertos cambios en la mucosa del intestino delgado y que actuarían como una cabeza de invaginación para producir esta patología. La frecuencia pues se va entre 1.5 a 4.3 por mil nacidos vivos, como les dije, en algunas épocas del año, sobre todo cuando se incrementan las enfermedades virales, ya sea de la vía respiratoria a la vía gastrointestinal, es su máximo punto, su máxima frecuencia durante el año. Generalmente, como les dije, esta es una enfermedad donde casi el 90% de esta patología se presenta entre los 6 y 18 meses de edad. Esa es su edad clásica, donde la mayor parte de esta invaginación se va a producir, aunque producirse en edades mayores, incluso en adultos con menos frecuencia. En adultos generalmente secundaria, tumores o cáncer, pero en el niño pequeño, como vamos a ver, las causas son idiopáticas, ¿no? Ya en mayores de 2 años tenemos que pensar en que probablemente su suscepción generalmente es secundaria a una causa orgánica secundaria que actuaría como cabeza de invaginación, ¿no? Como les había dicho, generalmente esto está relacionado a muchos virus, ¿no? Y generalmente el aparato respiratorio o el aparato gastrointestinal. Pero ¿cuál es la causa de estas insuficiencias? Como les había mencionado, clásicamente se dividen en dos tipos de causas. Unas primarias o idiopáticas y las causas secundarias, donde generalmente hay un elemento que actuaría de cabeza de invaginación. En el lactante pequeño, entre los 6 y 12 años, de lejos es la más frecuente, prácticamente el 90% de todas estas. Se ha hablado mucho de que en la mayor parte de estas, de la teoría de esta insuficiencia intestinal, actuaría un factor patológico, en la cual ocurría un engrosamiento de un tejido lifoideo que está ubicado en la lámina propia del intestino delgado, sobre todo en la parte del ilion terminal. Este tejido lifoideo, ¿no?, se hipertrofaría la pared intestinal y produciría un engrosamiento a manera de la pared intestinal, lo que se ha venido a llamar una hipertrofia, la hipertrofia de placas de Peyer. Este tejido linfoideo no solamente existe en el intestino delgado terminal, también existe en gran cantidad en el apéndice fecal, existe también en las amígdalas, en la faringe, ¿no? Esto explicaría probablemente por qué determinadas enfermedades virales, ¿no?, adenovirus, rinovirus, y producirían, ¿no?, una infección y una hipertrofia de estas placas de Peyer y ocasionarían, estas placas de Peyer engrosadas, actuarían como cabeza de invaginación, que muchas veces cuando nosotros entramos a operar y reducimos estas invaginaciones, encontramos estos engrosamientos a manera del tamaño más o menos de una moneda. No nos olvidemos de que generalmente esta patología también está asociada, primero, a la mayor presencia de este tejido linfoideo a nivel del intestino delgado en edad del lactante pequeño, sino también al aumento del peristaltismo y también a la introducción del alimento sólido, que son explicaciones probables por las cuales podría en esta edad presentarse con mayor frecuencia esta patología insuficiente intestinal. Entre las causas secundarias, que son el 10%, generalmente estas son después de los 2 años de edad. Cuando se presenta una insuficiencia intestinal después de los 2 años de edad, tenemos que sospechar de que no es primaria, sino probablemente sea una causa secundaria. Entonces se describen muchas causas, entre ellas la más frecuente es una malformación congénita, que es el divertículo de Meckel,
¿no? Que generalmente sale en el borde antimesentérico del ilion a 60, 90 centímetros de la válvula ileocecal, y esta vez cuando se inflama o per se produce también caída de cabeza de imaginación. Otras causas como pólipos, tumores, el apéndice cecal a veces también actúa como cabeza de intususcepción, ¿no? Hematomas y algunas enfermedades hematológicas como púrpura de Heno-Scholege, síndrome alcoholítico, donde están, sobre todo la púrpura de Heno-Scholege, cuando tiene su fase intestinal, también produciría engrosamiento de la intramural y también provocaría una insuficiencia intestinal. Fibrosis quística, en niños mayores generalmente tumores como linfomas, tumor carcinoide y melanoma. Y en adultos también no está exento. En adultos generalmente suele ser secundario a cánceres, a tumores intraluminales. Entonces, como podemos ver, el grueso de insuficiencia intestinales ocurre en esta etapa, en esta edad, entre los 6 y 12 meses, ¿no? Y la mayoría, pues, son idiopáticos. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Clásicamente, la insuficiencia intestinal la he tratado de dividir en dos fases, porque esta enfermedad, una fase inicial que está acá en verde claro, ¿no? Que son los signos que a veces son poco específicos y a veces se adicionan a una enfermedad de fondo. Como les dije, estos niños a veces inicialmente han comenzado con un cuadro gastroentérico o están con un proceso respiratorio alto, ¿no? Y a veces estos síntomas se adicionan o se superponen, y entonces es importante, ¿no?, la agudeza del médico que evalúa a un niño de esta edad, de lactante, ¿no?, para poder determinar en forma temprana este cuadro, porque esto va a ir de la mano con un mejor pronóstico y también un tratamiento que puede ser hasta no quirúrgico. Entonces, los signos clásicos, pues, es el dolor abdominal intermitente, ¿no? Lapsos de dolor abdominal que generalmente ocurren entre 15 y 20 minutos, y entre lapso y lapso el niño aparentemente está normal. Puede haber vómitos gástricos, incluso biliosos, ¿no? Dependiendo de la evolución del cuadro al inicio, ¿no? Y, como les dije, entre episodio y episodio el niño aparenta estar sano, incluso puede confundir un cólico de gas, ¿no? Pero si vemos un niño con una gastroenteritis que de pronto súbitamente comienza con dolor cólico, vómitos, distensión abdominal, tenemos la obligación de sospechar y descartar una insuficiencia intestinal, sobre todo si es en época en la que se están produciendo mayor cantidad de enfermedades virales en el año. Ya cuando el cuadro avanza, generalmente más de 24 o 48 horas, ya cambia esta signología y ya se agrega otros signos que me han venido a llamar signos más tardíos, donde ya nos indican que el proceso está más avanzado, ¿no? El dolor ya de ser intermitente pasa a ser constante, ¿no? Ya el niño tiene dolor permanentemente, está irritable, o muchas veces está aletargado. Esta es una de las patologías donde a veces el niño no tiene cuando ya el cuadro ha avanzado, realmente está como drogado, no medio aletargado, eso le llaman letargo, es muy frecuente en esta patología. Ya en esta fase avanzada de la enfermedad es cuando el intestino ya isquémico empieza a necrosar la mucosa intestinal y esta se desprende en una forma de hemorragia, lo que se llama uno de los neumónicos de esta patología, que es la jalea de grosellas o mermelada de fresa en nuestro medio, ¿no? Que si ustedes la ven alguna vez, nunca se van a olvidar. Pero este suele ser ya un signo avanzado de la enfermedad. En algunos casos, como les dije, generalmente en el lactante pequeño, se puede palpar una masa en el flanco y el hipocondrio derecho. Acuérdense que generalmente la intususcepción ocurre a nivel ileocecal y este proceso invaginante puede palparse inclusive, sobre todo en los estados avanzados donde el niño está ya más aletargado, el abdomen está más excavado, ya no hay tanta irritabilidad. Con mayor facilidad se puede palpar una masa en forma de salchicha, alargada, a veces dolorosa, ¿no? Y cuando uno palpa, cuando es ileocecal y uno palpa la fosa ilíaca derecha, encuentra un vacío, no hay intestinos, inclusive se puede ver esto en la radiografía, ¿no? Es un signo que se llama el signo de Dance, ¿no? Cuando en el cuadrante inferior derecho está vacío este signo. Entonces, estos son signos, ¿no?, que pueden encontrarse en el examen físico, pero generalmente en la etapa tardía. En la etapa temprana es un poco difícil a veces encontrar estos signos. Puede haber, cuando ya ha habido necrosis y perforación intestinal, puede haber signos de peritonitis.
signos de shock, porque este cuadro si va a necrosis, si va avanzando y pasa más de 48 horas o más tiempo, entonces el paciente ya empieza a ver una translocación bacteriana, sepsis, falla multiorgánica, incluso hasta la muerte del paciente. Importante entonces determinar en forma precoz, tratar de determinar en forma precoz este diagnóstico para también que el manejo y el pronóstico sea más adecuado. Se puede superponer con síntomas de una enfermedad de fondo, como les dije, generalmente enfermedades virales. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden cursar sin dolor, lo que le llaman la fase atípica o apática, ¿no? Generalmente el niño se torna letargado, no ha tenido la fase de dolor abdominal intermitente, puede haber vómitos, el niño está como dopado, ¿no? Probablemente esto sea relacionado con la liberación de algunos opioides endógenos, ¿no? Que se producen durante la isquemia intestinal. Es un cuadro que no es tan infrecuente. Yo he tenido la oportunidad de ver en una oportunidad a un niño, ¿no? Con una fase apática. Realmente el niño está como si estuviera drogado, ni siquiera está irritable ni lloroso. En esta foto podemos ver la típica imagen de jalea de Grosseller, ¿no? Como ustedes ven esto en una oportunidad y no se van a olvidar nunca. Entonces ya, como les he dicho, es un signo ya avanzado de la enfermedad por la necrosis de la mucosa intestinal invaginal. ¿Y qué diagnósticos podemos apoyar? Cuando sospechamos pues, de una insuficiencia intestinal, entonces acuérdense que este cuadro, el cuadro clínico que más nos sugiere es un cuadro de obstrucción o suboclusión intestinal, sobre todo si va avanzando más el tiempo, ¿no? El primer examen de base que nosotros solemos determinar es la radiografía simple de abdomen, ¿no? En la cual puede haber, nos sugiere una insuficiencia intestinal, pero no es patognomónico, no es típico. Se pueden encontrar algunos signos como ausencia de gas en el colon derecho. Acuérdense de que generalmente la insuficiencia ocurre a nivel ileocecal, ¿no? Puede haber signos de obstrucción intestinal, ¿no? Hasta en una quinta parte de pacientes, ¿no? Se puede visualizar a veces una imagen de cabeza de invaginación, ¿no? Con una imagen radiodensa, ¿no? Blanca en la zona de intususcepción y niveles ibaeos, ¿no? Y también nos puede dar una radiografía normal. O sea que una radiografía normal no nos excluye necesariamente de una intususcepción intestinal. Estas son unas radiografías, ¿no? Como les dije, la radiografía simple a veces no nos da signos patognomónicos. La radiografía del centro podemos observar que hay niveles hidroaéreos, ¿no? Esto es intestino delgado, ¿no? Una obstrucción intestinal no específica, ¿no? Aquí en la radiografía del lado izquierdo, señalada entre flechas, podemos ver lo que podría ser la imagen de cabeza de la invaginación, ¿no? Un vacío en el colon ascendente y se mira una imagen densa, ¿no? en el colon transverso, probablemente secundario a una insuficiencia intestinal. Y en la radiografía de la derecha entre flechas también se mira con mayor claridad, ¿no? Un vacío en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y algunos niveles hidroaéreos. Entonces son signos radiográficos que no son específicos, pero que pueden presentarse y nos ayudan a sospechar de una insuficiencia intestinal, sobre todo si un niño está en la etapa etaria y con esta signología y con los antecedentes que hemos mencionado. La ecografía constituye, pues, el estudio de elección para diagnóstico de insuficiencia intestinal. Existen imágenes típicas con un ecografista entrenado, ¿no? Nos puede diagnosticar con alta sensibilidad y especificidad una insuficiencia intestinal. Nos informa de una insuficiencia intestinal, pero no necesariamente nos informa si es que es secundaria o no a alguna causa. También se le da importancia a la ecografía Doppler a color, aunque para esto también el radiólogo tendría que tener un cierto entrenamiento, ¿no? En la cual se utiliza más como predictor. Como vamos a ver en el manejo de esta insuficiencia intestinal, puede ser quirúrgico y no quirúrgico. Generalmente se puede realizar una reducción de esta insuficiencia intestinal con enemas, como vamos a conversar más adelante, ¿no? Y generalmente para realizar estas reducciones tenemos que estar seguros de que el tejido que vamos a reducir no esté necrótico o perforado. Entonces la ecografía Doppler nos ayudaría a ver el flujo vascular que llega para ver si hay presencia de necrosis o no, y eso nos contraindicaría un poco realizar una reducción no quirúrgica y más bien nos favorecería para realizar una laparotomía exploratoria. Estas son imágenes típicas de una ecografía
de un paciente con insuficiencia intestinal. Son características, pues, estas imágenes concéntricas a manera de escarapelas, tienen varios signos o nombres, en la escuela americana, en la europea se le llama como signo de la dona, acá en el Perú lo conocemos como signo del pícaro, ¿no? ¿no? Son imágenes concéntricas, ¿no? Típicas, es un corte transversal, y en la parte central se ve pues la mucosa replegada, ¿no? Y el meso también, acá hay unos vasos sanguíneos, ¿no? Que nos está hablando de una imagen casi típica, ¿no? En la imagen lateral se ve pues la imagen del pseudoriñón o el signo del sándwich o de la horqueta, que también es un signo ecográfico típico, y que, como vemos, este es un estudio con alta sensibilidad y especificidad para insuficiencia intestinal. Este es en forma esquemática, la misma ecografía, ¿no? Vean cómo los halos concéntricos del intestino invaginado y el meso aquí, ¿no? Esto nos da las imágenes típicas, pues, como les dije, de imagen de dona o tiro al blanco, ¿no? Y en la imagen lateral, ¿no? Donde se ve un corte acá, donde se ve pues el signo del sándwich, de la horqueta, pseudoriñón, tiene varios nombres, que los van a encontrar cuando revisen su bibliografía. En relación a la tomografía, si bien es un estudio bastante también sensible y específico, tanto o tal vez más que la ecografía, e incluso es operador independiente, o sea, acá no importa si hay bastante gas que nos interfiera las imágenes ecográficas, ni el tejido adiposo abundante, que también podría interferir con la ecografía. Sí, la tomografía nos ayuda a determinar, pero solamente debería ser solicitada cuando se sospecha de una causa orgánica de insuficiencia intestinal, un tumor o una malformación o cualquier elemento estructural anatómico que nos podría estar hablando de una insuficiencia intestinal. Ahora, ¿por qué no se utiliza como estudio de primer nivel? Acordémonos, la Sociedad Americana ha recomendado que estos, pues, la gran radiación que ocasionan las tomografías en niños se han asociado en unos casos con algunos síndromes proliferativos o neoplásicos. Entonces, este estudio solamente, si tenemos una ecografía y un cuadro clínico adecuado, la tomografía solamente debe estar limitado cuando se sospecha de un factor condicional o neoplásico secundario, cuando tenemos también duda diagnóstica. Vamos a hablar del tratamiento de la insuficiencia intestinal. Como les había dicho, el tratamiento de la insuficiencia intestinal dependerá del tiempo de enfermedad y del grado de compromiso de la enfermedad en el paciente. Idealmente, el tratamiento puede ser de dos tipos. Un tratamiento no quirúrgico o imagenológico, que le llamamos generalmente, se realiza mediante una serie de enemas, ¿no? Que van a reducir esta insuficiencia intestinal, ¿no? Y un tratamiento quirúrgico per se, que va dirigido pues a resolver el problema de la intususcepción o resección intestinal o resección de alguna causa secundaria. Generalmente cuando el paciente, la reducción no quirúrgica suele hacerse pues con enemas de líquidos, ¿no? Lo que le llaman reducción hidrostática. Las primeras reducciones hidrostáticas que se realizaron fue con enema de bario, ya que esto servía para hacer diagnóstico y también ayudaban a reducir la insuficiencia intestinal, sobre todo cuando tenía poco tiempo de enfermedad y no había mayor compromiso, ¿no? Pero también se utilizaba últimamente el aire, ¿no? Lo que se llama la reducción neumática de la insuficiencia intestinal, ¿no? Estudios comparativos han demostrado pues, que la tasa de éxito con reducción neumática es hasta del 95%, ya que el aire perfunde mejor los tejidos y por lo tanto, y son sustancias también poco dañinas. Imagínense que reduzcamos un intestino necrosado o perforado, el bario es muy irritativo para los intestinales, ¿no? Estos tratamientos no están exentos de complicaciones, por lo tanto también tienen que ser hechos por manos expertas. Pero para hacer una reducción no quirúrgica de insuficiencia intestinal, nosotros tenemos que tener ciertas condiciones. No todo paciente es candidato de realizar una reducción no quirúrgica, ¿no? En primer lugar, el paciente debe estar estable hemodinámicamente. No puede haber un paciente que esté chocado con sepsis, porque probablemente este paciente, la enfermedad ya esté avanzada, haya necrosis, y podemos reducir un tejido necrótico y dejarlo adentro. Acuérdense que estos son estudios que se controlan con radioscopía, con ecografía o fluoroscopía. Por lo tanto, no podemos ver cómo quedó el tejido desinvaginado. Entonces,
hay indicaciones precisas para realizar la reducción no quirúrgica, ¿no? Entonces, si es que nosotros encontramos signos de peritonitis o perforación intestinal, cuando tocamos una radiografía abdominal y encontramos neumoperitoneo, o si hay signos de shock, entonces definitivamente la reducción no quirúrgica está contraindicada. Para realizar esto, el paciente debe estar hidratado adecuadamente, debe contar con una vía endovenosa, no está exento de complicaciones, debe haber siempre la presencia de un cirujano pediatra y centro quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que estos procedimientos no quirúrgicos deben realizarse en centros donde exista cirugía pediátrica y centros quirúrgicos con equipos adecuados para manejar estos problemas, porque si es que fracasamos o hay una complicación por una reducción no quirúrgica, este paciente tiene que entrar de todas maneras a una laparotomía o laparoscopía quirúrgica. Y tiene que ser realizado definitivamente por un médico experimentado. Así como también hay indicaciones, también hay contraindicaciones, ¿no? En estos cuadros he tratado de clasificar, ¿no?, las contraindicaciones absolutas cuando nunca deberíamos hacer una reducción no quirúrgica, neumática o hidrostática, cuando, nuevamente les reitero, cuando hay signos de peritonitis, cuando hay shock, cuando hay signos de perforación intestinal. Definitivamente aquí no, acá debe ir de frente a la cirugía. Indicaciones relativas, también hay contraindicaciones relativas, ¿no? Cuando existe la radiografía vemos que hay una obstrucción intestinal de intestino delgado, el éxito en estos casos se ha visto de que es menos del 3%, del 30%. Por eso es de que a veces estos pacientes pueden ir a sala de operaciones o probablemente después de un intento o 3 intentos de desinvaginar no tengamos mucho éxito. Mayores de 2 años también, ante la posibilidad de que la insuficiencia pueda ser secundaria a otro elemento, ¿no?, sea neoplástico, sea una malformación, y podríamos dejar de resolver este problema si es que realizamos una reducción en niños mayores, generalmente de 2 años, como hemos visto en etiología, ¿no? Y también enfermedades con mayor tiempo, algunos hablan de 24, otros consideran hasta 48 horas, ¿no? Ya donde ha habido un buen tiempo de insuficiencia intestinal, porque ya ha habido mayor isquemia, probablemente puede haber necrosis intestinal, y por lo tanto es preferible intentar reducir una reducción no quirúrgica. Para realizar la reducción neumática, que es la que más éxito ha tenido y es la que idealmente deberíamos realizar en los pacientes cuando tienen indicación, se tiene que crear un sistema cerrado de presión. Generalmente se coloca una sonda vésica, una sonda Foley con un globo en el recto, se infla, se insufla más o menos con 15, 20 minutos dependiendo de la edad del paciente, y se crea un vacío entre el recto, entre el ano y la zona de invaginación. Luego, posteriormente, se insufla aire en forma progresiva hasta un máximo de 80 o 120 milímetros de mercurio, para lo cual nosotros tenemos que conectar esto a un manómetro para ir midiendo la presión. Y esto debe ser, ¿cómo evaluamos nosotros que el procedimiento está yendo adecuadamente? Se puede hacer bajo visión fluoroscópica, ¿no?, con radioscopía, o bajo visión ecográfica, que es lo que se está utilizando hoy en día, para ver si es que se está realizando la reducción correspondiente, ¿no? ¿Cuándo es exitosa? Se dice, ¿no?, cuando el aire pasa al intestino delgado, ¿no? Y esto está confirmado por ecografía o por fluoroscopía. ¿Cuándo se fracasa? De que cuando después de 3 intentos sucesivos no se logra desinvaginar, el paciente debe pasar a cirugía. Como les dije, la reducción neumática no está exenta de complicaciones, son pocas, pero puede darse, que una de ellas es la perforación intestinal, que suele ser grave, ¿no? Y estos pacientes no tienen que ir necesariamente una vez realizar el procedimiento a su casa. Estos pacientes deben permanecer en hospitalización por lo menos 24 horas, porque puede haber recidivo, o sea, nuevamente se puede producir una insuficiencia en aproximadamente hasta el 10% de casos. Estos son una secuencia de imágenes radiográficas en las cuales se está haciendo un seguimiento de una reducción neumática. Vean en el recto, que no se mira muy bien, acá hay una sonda, ¿no?, una sonda rectal, ¿no?, que está actuando barómetro. En el primer lugar se ve la imagen, ahí vean la cabeza de invaginación, ¿no?, el velamiento intestinal, el vacío en el cuadrante, en el flanco derecho del abdomen, ¿no?, y se empieza a insuflar el aire, ¿no? Vean cómo se insufla todo el marco colónico hasta la zona de cabeza de invaginación, se mira mejor la cabeza de invaginación,
Y en la tercera radiografía, ¿no?, secuencial, se ve pues de que la cabeza de invaginación ha cedido y el aire ya pasó al colon ascendente y al intestino delgado, lo cual es exitoso este procedimiento. Este paciente debería pasar a observación por lo menos mínimo 24 horas para verificar que no haya ninguna otra complicación. Pero así como hay indicaciones para tratamiento no quirúrgico, también existen indicaciones para tratamiento quirúrgico, intrusión intestinal, ¿no? Esto, pues, ¿cuándo se dan? Son los siguientes. Cuando los intentos de reducción no operatorios fallan, ¿no? La reducción no quirúrgica o radiológica también se le llama, ¿no? O imagenológica, falla. Cuando el paciente presenta inicialmente, desde el inicio de la enfermedad, signos peritoneales, perforación o shock, definitivamente, como hemos dicho, está contraindicado. Este paciente debe prepararse para una laparotomía exploratoria. Cuando se produce una perforación intestinal durante el procedimiento de reducción neumática, ¿no? Cuando hay signos radiológicos de perforación, o sea, neumoperitoneo, o una oclusión mecánica de inicio severa, ¿no? Oclusión total también es una contraindicación relativa, pero que nos puede hacer decidir manejar quirúrgicamente al paciente de inicio. Paciente con un tiempo de enfermedad mayor de 48 horas, ¿no? Puede ser menos y hay ver compromiso hemodinámico, también está es una contraindicación relativa. Niños mayores de 2 años, por lo que habíamos indicado que puede haber una causa secundaria que podríamos dejar si es que no nos damos cuenta de que ha ocurrido, ¿no? Y cuando hay una probable causa, pensamos que es un tumor, pensamos que es un divertículo de Meckel u otra causa, también es preferible realizar el tratamiento quirúrgico. Pero el paciente, para entrar a sala de operaciones, acuérdense que este es un paciente que trae distensión abdominal, vómitos, de repente una enfermedad de fondo, viene con un déficit de líquidos, de electrolitos, no puede entrar de frente a sala de operaciones. Para entrar a sala de operaciones, pues tendrá que tener un adecuado balance electrolítico, incluso hasta vía central, si es que el paciente está con signos de shock. Se debe manejar el desequilibrio electrolítico en estos pacientes, que a veces suele ser severo. Se debe colocar sondas de descompresión, ya sea naso u orogástrica, y sonda vesical para medir diuresis, y administrar antibióticos de amplio espectro. Siempre antibióticos de amplio espectro. Acuérdense que hay una reacción bacteriana, ¿no? Y esto debe manejarse también con antibióticos. ¿Y cómo es el tratamiento quirúrgico? Bueno, el escenario quirúrgico puede ser por la parotomía, puede ser por la paroscopía, ¿no? Puede ser por la paroscopía con apoyo con enema de aire, ¿no? Pero eso dependerá de la decisión del cirujano y del estado general del paciente. El escenario quirúrgico sería encontrar una intusución intestinal, y lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de reducir, ¿no?, esta invaginación intestinal. Para esto es una técnica adecuada, no consiste simplemente en traccionar el intestino, sino que se hace una tracción suave con la mano derecha y con la izquierda, como ven acá enganchada la mano del cirujano, tratar de bajar el edema. Esto puede demorar 5 minutos, 10 minutos inclusive, porque a veces la intusución está muy ajustada. Si nosotros tratamos de traccionar simplemente el intestino, vamos a desgarrar, vamos a desvitalizar y hasta perforar el intestino. Entonces esto debe ser con mucha paciencia, ¿no? Se baja el edema de la parte, esta es la parte imaginada, ¿no? Y el cirujano tracciona suavemente el otro extremo. Entonces hay que tener mucha paciencia, es una tracción suave y sostenida, ¿no? Una vez desinvaginado, vean en esta foto de la izquierda, esta es la famosa placa de Peyer que les estaba hablando, ¿no? Esa proliferación tejido linfoideo en la lámina propia del intestino delgado que forma, este es el signo del dedo, le llamo, ¿no? Esta impresión engrosada, si ustedes lo palparan esto, se palpa así como un cartón, ¿no? Acartonado, duro, y esto es lo que actuaría como cabeza de investigación generalmente en las causas primarias de intusución intestinal. Una vez que hemos realizado la intusución intestinal, tenemos que chequear, a veces este tejido queda isquémico. Le pondremos compresas de agua caliente y esperaremos a que nuevamente perfunda. Si este tejido no perfunde o estamos sospechando que hay una necrosis, entonces tendremos que hacer la resección intestinal del caso. Asimismo, cuando nosotros, después de varios minutos de intento y no podemos reducir, entonces tendremos que hacer también la resección intestinal. Este es un caso, por ejemplo, cuando encontramos también signos de necrosis, ¿no? Entonces,
Cuando fracasa el intento de indirección de reducción de la intussuscepción o encontramos tejidos necróticos, ¿no? Entonces hay que hacer la resección y la anastomosis término-terminal si es que es adecuada. Y también tendremos que observar si hay una causa secundaria, pues un divertículo de Meckel, puede ser un tumor, también haremos el manejo quirúrgico en ese momento. A veces el apéndice está acompañando en la institución intestinal y a veces el apéndice está muy inflamado, edematoso, entonces podemos hacer una apendicectomía incidental. Como les había dicho, también se puede combinar, ¿no?, la cirugía laparoscópica, ¿no?, con una reducción neumática. ¿Por qué? Porque a veces con la laparoscopía nosotros no podemos ordeñar mucho el tejido y a veces la intussuscepción no está tan suave, sino que está bastante ajustada y por lo tanto con la laparoscopía podemos no realizar una reducción adecuada. Entonces nos podemos ayudar a reducción neumática, ¿no? O si fracasa y no podemos por vía laparoscópica, entonces tendremos que convertir, ¿no?, esta cirugía a una cirugía abierta. Entonces, recordar entonces esta patología, pues, importante determinar la etapa, ¿no? La edad de estos niños, generalmente un lactante, ¿no?, de 6 a 18 meses, en un lactante que súbitamente viene con dolor abdominal, tipo cólico, vómitos, distensión abdominal, ¿no? A veces con el antecedente de un cuadro viral, diarreico agudo, tenemos que sospechar en forma temprana. Cuando sospechamos en forma temprana, donde hay poca posibilidad de que haya habido una necrosis intestinal, el manejo va a ser mejor. Se puede hacer una reducción no quirúrgica, ¿no? Y el pronóstico va a ser mejor definitivamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Jimmy? Doctor, ¿me logra escuchar? Doctor, ¿me escucha? Doctor. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Se está escuchando bien el audio, por favor? Sí, doctor, sí se escucha bien. Bueno, al menos de mi parte sí. A ver, ¿está prendido tu micrófono, Jimmy? Sí, doctor. ¿Está prendido tu micrófono? ¿Me escuchas a mí? Puedes hacer tu pregunta de repente por escrito. No te escucho realmente el audio, ¿no? De repente si le escribes yo no te escucho, Jimmy. Puedes hacer si gustas puedes hacer si gustas tu pregunta por escrito o si quieres la dejamos al final de las exposiciones, ¿no? Y contestamos todas las preguntas juntas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a tocar este segundo tema de la tarde. Es un tema también muy frecuente en la emergencia que ustedes van a tener la oportunidad de ver. Por eso que lo tocamos en la clase teórica. Es la estenosis hipertrófica de píloro congénita, ¿no?, en la cual generalmente también tiene un grupo etario determinado esta enfermedad. Generalmente es en el lactante más pequeñito, entre las 2 semanas a 6 semanas es el momento en que generalmente esta patología se presenta. Y es también en nosotros, en un niño vomitador de esa edad, no tenemos que dejar de pensar en una estenosis hipertrófica de píloro. Ustedes van a tener la oportunidad de ver. Este es un cuadro progresivo. Al inicio los síntomas son inespecíficos, posteriormente ya son más típicos, ¿no?, que nos va a dar una sospecha. Entonces vamos a tocar este tema ahora. Podemos definir pues la estenosis hipertrófica de píloro como una entidad propia del lactante, como les había mencionado, el lactante más pequeño, ¿no?, ocasionada por un estrechamiento progresivo del músculo pilórico. Acuérdense que el músculo pilórico es un músculo de tipo liso, ¿no?, y ya tiene un circular externo, un longitudinal interno,
y ambas capas musculares son las que se hipertrofian, ¿no? Y esto ocasiona pues una obstrucción a la salida del contenido gástrico, ¿no? El quimo, ¿no? La salida del estómago hacia el duodeno, lo cual conlleva a vómitos postprandiales que se van instalando en forma progresiva. Esto pues como les dije, la edad pico es entre la tercera y sexta semana de vida, ¿no? Y en prematuros puede ser un poco más tarde, ¿no? Y es la principal causa de cirugía en menores de 6 meses, ¿no? Y la segunda causa en menores de 2 meses. Entonces, para que vean de que es bastante frecuencia. La frecuencia pues va entre 1 a 4 por 1000 nacidos vivos. Vamos a ver pues que esta patología es frecuente, importante detectarla también a tiempo, en forma temprana, porque también puede tener complicaciones posteriores. Recordar simplemente la anatomía normal del estómago, ¿no? Que tiene varias partes, el fundus, el cuerpo, ¿no? La parte del antro píloro, que es el píloro, y el píloro, que es un engrosamiento, ¿no? Una válvula que ocurre por el engrosamiento, la musculatura lisa del músculo pilórico, ¿no? Del cile, de la circular interna y del longitudinal externa de musculatura lisa, ¿no? Y que va a dar paso pues a los alimentos, se va a formar en el estómago el quimo, ¿no? Donde va a iniciar, donde va a formar esta masa, ¿no? Del contenido alimenticio, y luego va a permitir el píloro retardar un poco este contenido y posteriormente dar paso al duodeno para continuar la digestión, ¿no? Generalmente, nosotros para hablar de hipertrofia pilórica, pues tenemos que saber qué es lo normal, ¿no? En primer lugar, el grosor muscular suele ser menos o igual de 3 milímetros de mercurio. Lo vemos aquí en rosado intenso, ¿no? Con una rayita verde, este es el espesor muscular. Y el diámetro pilórico, que generalmente se toma en un corte transversal, ¿no? Que generalmente suele ser menor o igual de 14 milímetros. Y una longitud del canal pilórico, que es el canal que va desde el estómago hasta el duodeno, ¿no? Que suele ser menor de 16 milímetros. Recordar que este es un píloro normal, vean ustedes, ¿no? Es una condensación de las fibras musculares lisas y otros tejidos, ¿no? Y pequeño. Cuando ocurre una hipertrofia, esto va a aumentar tanto en calibre, en diámetro, como en longitud. La obstrucción va a ocurrir a nivel circular y longitudinal. Entonces, esto tenemos que tener presente, ¿no? Y este es un cuadro progresivo, o sea, esto se va hipertrofiando de forma progresiva. No solamente existen en los estudios histológicos que se han hecho proliferación, hipertrofia de fibras musculares, ¿no? Y engrosamiento, ¿no? Acuérdense que hipertrofia se refiere al engrosamiento de la fibra muscular lisa, ¿no? Y sino que también hay otros factores a este nivel que ocasionan obstrucción en la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Hay estrechamiento del conducto pilórico, cierta hipertrofia también de la mucosa, de las células mucosas también se ha encontrado, ¿no? Hay también hiperplasia de fibras musculares, lisas musculares, aumento de fibronectina, elastina, colágeno, todo esto va a contribuir a que este píloro pues se estenose, ¿no? Y produzca el cuadro, pues, el síndrome pilórico en este cuadro. Esta es una imagen de la topografía anatómica del píloro, donde nosotros anatómicamente lo vamos a ubicar. Y esto es importante porque uno de los signos patognomónicos no descrito en estos pacientes suele ser la palpación de la oliva pilórica. Cuando el píloro se engruesa más o menos adopta el tamaño de una aceituna grande, no de las de cóctel, sino de las aceitunas normales, y tiene la consistencia más o menos de cuando ustedes se palpan la punta de su nariz. Y generalmente está ubicada topográficamente en la parte subcostal por fuera del músculo recto del abdomen. Es ahí donde ustedes deben intentar buscar la oliva pilórica, que cuando la palpan están haciendo prácticamente el diagnóstico de hipertrofia pilórica. Es ahí por qué les traigo esta foto, ¿no? Para que se ubiquen anatómicamente dónde está ubicado el píloro. Y esto también nos sirve para los accesos quirúrgicos. Muy bien. Ya desde hace mucho tiempo se había descrito esta enfermedad, ¿no? Y se habían descrito varios Kiskun, sobre todo detalló, publicó, encontraron autopsias, ¿no? Schwarz en 2012 encontró muchas autopsias con pacientes con estenosis hipertrófica compatible, ¿no? Ya en el año 1908, muchos de estos pacientes morían desnutridos, deshidratados, ¿no? Y ya Fred en 1908, después de todos los estudios antecedentes, sugiere el tratamiento quirúrgico para
separación de los músculos pilóricos y cierre transversal, lo que le llamamos nosotros piloroplastia. Posteriormente Ramsted, ¿no? Perfecciona esta técnica quirúrgica y solamente dice que se deben solamente divulsionar los músculos hipertrofiados y con eso era suficiente. Y es la base de la técnica operatoria del día de hoy. Estenosis hipertrófica de pílora tiene una causa multifactorial. Se han descrito muchos síndromes, se está estudiando actualmente muchos factores genéticos, ¿no? Ambientales, de herencia, ¿no? Pero todavía esto está en estudio. Entonces, existen algunos factores de riesgo que van a incrementar, valga la redundancia, el riesgo para tener estenosis hipertrófica de pílora. Uno de ellos es que el sexo. Generalmente es 4 o 5 veces más frecuente en el varón que en la mujer. Es 10 veces tiene que ver mucho con la mamá. La mamá, cuando ha sido operada de estenosis hipertrófica de píloro, el niño tendrá 10 veces más posibilidad de tener estenosis hipertrófica de píloro que una mamá que no fue operada. Entonces, hay un factor también de herencia, ¿no? Aunque todavía no ha sido bien determinado. Es más frecuente en los primeros hijos, en el primogénito, entonces varón, hijo de una mujer que ha sido operada al nacer, ¿no? Entonces sus riesgos se van a incrementar. Se dice que la lactancia materna protegería, ya que se ha visto que en pacientes con alimentación artificial, ¿no? Tienen 4 veces más frecuente hacer estenosis hipertrófica de píloro que los niños que solamente toman lactancia materna exclusiva. Algunos antibióticos que se han administrado en forma temprana en el recién nacido o durante el último trimestre de la gestación en las madres, ¿no? Sobre todo macrólidos como la eritromicina, la acitromicina, también se han asociado con mayor riesgo de estenosis hipertrófica de píloro. El tabaquismo durante el embarazo también duplica la posibilidad de tener estenosis hipertrófica de píloro. Entonces, como podemos ver, hay mucha serie de factores, ¿no? que aumentan el riesgo, pero la etiología específica aún no es bien conocida. Algunas malformaciones congénitas asociadas, ¿no? También están relacionadas con la estenosis hipertrófica del píloro, como la crisis esofágica, malrotación intestinal y algunas malformaciones de las vías urinarias. Como les había mencionado, existen factores, ¿no? Ambientales, ¿no? Como el tabaquismo, hormonales, ¿no? Factores genéticos, condiciones adquiridas, ¿no? Que condicionarían que este paciente pueda tener el riesgo de tener estenosis hipertrófica de píloro. Entre ellos, por ejemplo, se ha descrito las hormonas maternas. Las madres que tienen esta hormona, la gastrina, aumentada, se ha visto de que esto aumentaría una liberación de histaminas, ¿no? Y esto de secretinas, ¿no? Y esto a su vez estimularía la producción de algunas prostaglandinas, como la prostaglandina E2, como la prostaglandina F2 alfa, y estas ocasionarían cierto grado de pilorespasmo, ¿no? Lo cual condicionaría una hipertrofia de la musculatura lisa del píloro, ¿no? Algunos genes, se han descrito varios genes, entre ellos NOS, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta enzima óxido nítrico sintetasa neuronal, en la cual se había visto que esto haría de que el óxido nítrico a nivel del píloro ocasiona relajamiento a la musculatura lisa, ¿no? Al estar inhibida esta enzima, habría menos receptores para óxido nítrico y por lo tanto también habría mayor posibilidad de un piloroespasmo y esto condicionaría también mayor hipertrofia muscular. Como les digo, estos son solamente estudios que se han hecho, todavía no está bien definido cuál es la causa, ¿no? Condiciones adquiridas, ¿no? Aparecer la disminución de receptores para el receptor de óxido nítrico también se ha visto en esto, ¿no? La menor actividad del óxido nítrico en la musculatura lisa de forma directa, ¿no? Y esto también incrementaría la contracción permanente del píloro, condicionando hipertrofia de la musculatura lisa pilórica, ¿no? La lactancia materna dice que disminuiría el riesgo de este riesgo. La leche materna pues tiene el BID, ¿no? El famoso péptido vasoactivo intestinal. Y péptido vasoactivo, uno de sus efectos que tiene es relajar también la musculatura pilórica. Entonces, al no dar lactancia materna, también provocaría mayor espasmo y por eso es que mamás que dan lactancia materna artificial, lactancia artificial, el riesgo aumentaría en esta situación. Son varias
también se han visto asociaciones con cierto grado, también cromosomales, trimosomales, por ejemplo, trisomías del tipo del par 9, 13, 18, 18, algunas translocaciones, ¿no? Y algunos otros genes también que tienen que ver con esto. En sí todavía está en estudio y su causa pues es multifactorial, ¿no? Todavía no bien determinada. ¿Cuál es el cuadro clínico de una estenosis hipertrófica del píloro? Clásicamente le he querido dividir en dos fases, ¿no? Dos fases que a veces pueden superponerse, pero es importante porque nosotros tenemos que acostumbrarnos un poco a tratar de determinar cierta conducta, ¿no? Entonces, yo suelo dividirlo en dos fases, una fase temprana de la enfermedad y una fase secundaria o descompensada, que le llamo, ¿no? O más tardía de la enfermedad, ¿no? La fase inicial generalmente llamada compensada o espasmódica, ¿no? En el cual el estómago, al querer luchar para pasar a través de un píloro estenosado, provoca pues vómitos, generalmente tempranos, postprandiales, lacta el niño y al minuto, a los 2 minutos, vomita el niño. Y generalmente este vómito suele ser bastante llamativo, es de tipo eyectivo, como si fuera ¿no? fuerte, incluso alcanza hasta más de 1 metro, ¿no? Incluso hasta por la nariz, ¿no? Después que vomita el niño, el fastidio que tenía el niño calma, y otra vez tiene hambre, y otra vez vuelve a lactar. Entonces, en el estadio inicial, nos puede hacer confundir con muchas cosas esta patología. A veces solamente regurgita un poco de leche, pensamos que es un poco de reflujo, ¿no? Y hay lactadas que puede vomitar, hay lactadas que no vomita, entonces el niño permanece todavía en su casa en observación, a veces es visto por los médicos y le diagnostican otro tipo de patología y se va, y el proceso, como les dije, va empeorando porque este es un proceso progresivo, ¿no? Suele haber una cierta sensación de plenitud gástrica, ¿no? Aerogastria, con gases y todo, ¿no? Que produce más que dolor, una molestia, ¿no? Un disconfort gástrico en el niño. El niño se torna inquieto, algo irritable, ¿no? Pero por lo demás, el niño luce aparentemente bien en este estadio inicial, ¿no? Es un niño hambriento, lúcido, activo, no tiene fiebre, no tiene otra molestia, ¿no? Entonces eso es lo que a veces inicialmente confunde, que el niño no tiene absolutamente nada, sino simplemente es un vómito secundario a una causa no patológica, ¿no? Puede haber ictericia en bajo porcentaje, ¿no? Por un problema de leucuronización hepática. Acá existe el famoso signo de bazuqueo, más o menos en el 70% de casos. Consiste en palpar el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y al mover la mano vamos a ver cómo chapotea pues la leche que está retenida en el estómago, ¿no? También existe el signo de Kussmaul, uno de los signos más típicos de esta patología, en la cual van a ver la reptación o peristalsis intestinal a través de la pared intestinal del niño en el cuadrante superior izquierdo, que va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Y cuando palpamos estas ondas peristálticas, le llamamos el signo de Bovedet, ¿no? Son signos, bueno, que a veces los franceses, los americanos suelen poner, ¿no? Pero en sí interpretan la lucha del estómago por pasar a través del píloro, ¿no? El alimento. En esta fase todavía el niño está estable, está compensado y conserva su peso, ¿no? A medida que va avanzando el cuadro, ¿no? De estenosis hipertrófica del píloro, la sinología ya cambia. Ya la estenosis es mayor, como les he dicho, es un proceso evolutivo, cada vez se va estrechando más el píloro, no es una obstrucción total, es una estenosis, acuérdense, ¿no? Y viene la segunda fase que se le llama descompensada o de atonía gástrica, ¿no? Una fase ya más tardía, ¿no? En la cual ya no hay ese fastidio, ese disconfort, ¿no? Persiste esa sensación de plenitud gástrica más intensa, ¿no? Ya el abdomen incluso se torna excavado, ¿no? Hundido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el bazuqueo que nosotros al inicio podíamos no encontrarlo, acá ya se hace prácticamente notorio. Uno le mueve la barriguita y suena como un chapoteo. Los signos de lucha intestinal, como el de Kussmaul, que habíamos destacado, aquí ya se pierden. El estómago se torna atónico, es como un globo que lo hemos inflado, 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 y ya pierde su tonicidad. Igual está el estómago, ¿no? Aquí en esta fase, como el abdomen ya está excavado porque prácticamente no pasa mucho hacia el intestino delgado del contenido gástrico, es más fácil en esta época en esta fase palpar la oliva pilórica donde topográficamente les había indicado, ¿no?
Algunos indican que es un signo, pues el signo patognomónico de estenosis hipertrófica del píloro cuando lo logramos palpar. El problema es palparlo. Muchas veces no es tan sencillo, tenemos que tener mucha paciencia, el niño debe estar relajado, sin llorar, sin irritabilidad para poder palpar, incluso sentarnos al lado del niño, con el niño en posición semisentada, ¿no? Y palpar en la zona del hipocondrio derecho donde les había indicado anteriormente, ¿no? Algunos dicen que pueden palparlo hasta en 80% de veces. Yo no lo he hecho tanto, generalmente lo palpo ya cuando el paciente está dormido en sala de operaciones y a manera de práctica palpo la oliva pilórica. Pero tiene un valor predictivo altamente positivo, casi del 100%, ¿no? En esta fase el vómito ya no es de tipo pues expulsivo, ¿no? Sino ya es un vómito más, más tardío, puede demorar más después de la lactancia, y es un vómito avinagrado, ¿no? De retención, maloliente, porque la leche ya está retenida en el estómago, ¿no? Pero siempre sin bilis, que es una de las características del estenosis hipertrófica, pero no es un vómito bilioso, es un vómito de contenido lácteo, explosivo al inicio, ¿no? Sin bilis. Acá ya se empieza a afectarle a la nutrición del paciente, ¿no? Ya puede haber estreñimiento, el abdomen, como les dije, ya va a estar hundido, excavado, ¿no? Ya en estados más severos ya va a haber trastornos del medio interno, ¿no? Acá se describe ya hay deshidratación, puede haber hipoglicemia, y hay un desequilibrio electrolítico típico por los vómitos repetitivos, que es una alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica, característica de estos cuadros avanzados y que condicionan una alta mortalidad en el paciente. Entonces no debemos tratar de llegar a estas fases porque la morbilidad y la mortalidad empeoran en estos pacientes. Esta foto solamente para mostrarles el signo de Kussmaul, acuérdense de la lucha, miren el estómago cómo lucha, ¿no? Bueno, este no es dinámico, pero se mira que las ondas peristálticas van de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en este sentido, ¿no? Vean cómo se dibuja el estómago luchando, tratando de pasar el píloro hipertrofiado. Existen, sobre todo en la fase temprana, diversos diagnósticos diferenciales, ¿no? Desde la mala técnica de lactancia, reflujo gastroesofágico, ¿no? Hernia hiatal, hernia diafragmática, seguramente que han tocado su clase, ¿no? Acalasia, ¿no? Generalmente va a haber más saliva, más que vómito lácteo, ¿no? El piloespasmo, que es otra entidad que también suele ocasionar también vómitos de este tipo, aunque son transitorios, ¿no? En cambio, este es progresivo y cada vez el paciente va empeorando. Estenosis duodenal, sobre todo cuando son preampulares, o sea, cuando el vómito no es bilioso, de membranas antrales, puede ser un diagnóstico diferencial para, hay que hacer diagnóstico diferencial con estenosis hipertrófica, malformaciones intestinales también, ¿no? Bandas de LAT y cuadros gastroentéricos en el recién nacido, diarreas con vómitos también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entre el laboratorio siempre hay que pedir todos estos exámenes, hacer un AGA, cloro, electrolitos, hemograma, bilirrubinas, ¿no? Y incluso los exámenes preoperatorios. Este es una de las patologías en las cuales la ecografía toma evidentemente es el protagonista, ¿no? La ecografía pilórica, la cual, como podemos ver, nos da rangos de sensibilidad especial bastante altos, cercanos al 100%, ¿no? Y es el estudio de elección. En manos entrenadas, prácticamente nos da el diagnóstico del 100%. Antes no había muchos ecografistas entrenados para diagnosticar estenosis hipertrófica, pero hoy en día ya la mayoría de ecografistas están muy bien entrenados y nos van a dar unos parámetros, como vamos a ver más adelante, ¿no? Son específicos y que nos tienen que informar. Esto aunado al cuadro clínico, porque nosotros no vamos a operar una ecografía, sino un paciente. Entonces, aunado al cuadro clínico, entonces nos va a dar el diagnóstico. Los diámetros, el informe ecográfico que nos va a dar el radiólogo van a ser eso, sobre todo los 3 primeros puntos, ¿no? Nosotros podemos inducir los segundos cuando tenemos dudas de la ecografía es muy límite, porque a veces nos dan parámetros que están limitando con lo normal, sobre todo en fases tempranas. Una ecografía normal en fase temprana puede darnos normal, y por lo tanto no necesariamente nos va a excluir el cuadro clínico. Entonces, para eso utilizaban estos índices, acá los 3 últimos. Pero generalmente el ecografista lo que nos va a informar es el espesor muscular mayor a 3 o 4 milímetros, la longitud pilórica del canal pilórico, ahorita les voy a enseñar cuáles son los rangos, ¿no? Mayor de 15 a 20 milímetros,
¿no? El diámetro pilórico mayor de 15 milímetros, y estos otros a veces no nos informan, pero por lo menos el espesor muscular y la longitud pilórica sí nos tiene que informar el ecografista. Esto, aunado a nuestro cuadro clínico, nos tiene que hacer sospechar o descartar una patología. Como les digo, en fases tempranas la ecografía puede ser normal, así que no necesariamente una ecografía normal nos excluye del diagnóstico que estamos pensando. Existe el volumen pilórico entre estos rangos, ¿no? También, o sea, eso ya lo mide ecográficamente el ecografista, ¿no? El volumen pilórico se puede medir, el índice de músculo pilórico, en la cual vamos a necesitar el peso del paciente, el volumen pilórico, ¿no? Y sacamos un índice de 4. Esto nos da con más exactitud los parámetros para detectar si tenemos dudas, sobre todo de los diámetros de las medidas pilóricas. El ratio pilórico, vale, es otra razón, ¿no? En la cual el mayor de 0.27 ya nos está indicando con mucha sensibilidad y especificidad de que esto puede ser positivo. Acá tenemos una ecografía pilórica típica, ¿no? En la ecografía del lado derecho vemos pues el espesor muscular, ¿no? Aquí está muy claramente. El canal pilórico es toda esta banda más clara que se ve al centro, que está muy adelgazado, fíjense, bastante adelgazado, y parte también está la mucosa, ¿no? Que va desde el estómago hasta el duodeno, ¿no? Entonces, esta longitud del canal pilórico es la que suele estar alargada. Este también sí no se va a encontrar en las radiografías de contraste. Y ¿no? Estos son los dos parámetros que nos va a medir, el espesor muscular, la longitud del canal pilórico, ¿no? Acá lo vemos esquemáticamente. Y en el corte transversal, ¿no? Bueno, acá tenemos esta ecografía igual, ¿no? Casi lo mismo. Y acá vemos un corte transversal de la ecografía, en la cual también nos va a medir el diámetro pilórico, que está entre estas dos cruces, ¿no? Y acá lo vemos en forma esquemática el corte transversal. Entonces son los tres parámetros que generalmente nos va a informar el ecografista, ¿no? Podemos pedir el volumen pilórico, también se puede calcular con el mismo ecógrafo. Hay otros estudios también que nos sospechamos, ¿no? Porque la ecografía puede estar normal, entonces podemos pedir otros estudios, ¿no? La radiografía simple, ¿qué es lo que vamos a ver? Generalmente una distensión marcada de la cámara gástrica dependiendo del estadio o el avance de la enfermedad. Cuando tenemos dudas del diagnóstico ecográfico y del cuadro clínico, y la ecografía tampoco no es muy concluyente, podemos solicitar un estudio contrastado gastrodental para ver si es que, primero, para hacer un diagnóstico diferencial, y cuando de repente no tenemos, trabajamos en un hospital donde no tenemos ecografía o el ecografista no tiene un entrenamiento adecuado, entonces también podemos pedir un contrastado que es más sencillo de hacerlo, ¿no? Acá se van a encontrar unos signos, que es la imagen de la cuerda, que es la longitud del canal pilórico alargado, ¿no? Donde se dibujan los pliegues hipertrofiados de la mucosa pilórica, el signo del hombro, ¿no? Que es un efecto de masa, ¿no? Que se proyecta el antro pilórico acostado sobre el músculo pilórico hipertrofiado, ¿no? Además va a haber falta, progresiones peristálticas, y como les dije, esto solamente se realiza cuando es necesario. Esta es una radiografía simple de abdomen. Vean ustedes la cámara gástrica bastante dilatada, ¿no? Hay aire distal. ¿Por qué? Porque esto es una estenosis, no es una atrofia, ¿no? Entonces, eso es lo que se suele ver en la radiografía simple de abdomen. Puede ser también normal, esto no descarta necesariamente. Este es un tránsito alto, ¿no? Acá es el famoso signo de la cuerda. Este es un estudio contrastado. Este es el estómago, el antro píloro. Y miren el canal pilórico adelgazado y alargado, ¿no? Que es un signo radiográfico del signo de la cuerda que le llaman, ¿no? O doble riel también le llaman algunos, ¿no? Del estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Y acá el famoso signo del hombro. Miren cómo el antro se acuesta sobre el músculo que debe estar acá hipertrofiado del píloro, ¿no? Y da esta imagen de hombro, ¿no? Y le dan el signo del hombro, que son signos indirectos ya de estenosis hipertrófica de píloro. Pero, como les digo, la ecografía es el gol estándar. Si se puede hacer una ecografía, se hace, está midiendo prácticamente, asistiendo en primera fila a la estenosis hipertrófica de píloro. Una vez diagnosticado el paciente, vamos a instalar el tratamiento. El tratamiento pues suele ser quirúrgico, debe ser en un centro adecuado, y el tratamiento quirúrgico no es necesariamente una emergencia. Estos pacientes, sobre todo cuando el cuadro está muy avanzado, hay que compensar al paciente. Como les había dicho, los cuadros avanzados pueden hacer trastornos metabólicos más o menos severos que pueden descompensar a un paciente en sala de operaciones o en el postoperatorio inmediato. Entonces, este paciente debe tomarse su tiempo para poder compensarse y manejar este problema hidroalcohólico que a veces ocasiona el exceso de vómitos, sobre todo por la alta frecuencia de vómitos, ¿no?
se debe colocar una sonda gástrica solo cuando sea necesario, ¿no? Y en el preoperatorio, nunca en el postoperatorio. Y una sonda urinaria si es que requerimos medir un balance electrolítico si es que hay gran deshidratación en el paciente. No se debe intervenir quirúrgicamente el paciente si es que no esté estable, ¿ya? Esto no constituye una emergencia inmediata. El paciente puede esperar un día, 2 días, lo que sea necesario, hasta compensarse adecuadamente. Antibiótico profilaxis, ¿no? Se debe dar, definitivamente, ¿no? Y el tratamiento, pues como les había indicado, es pues el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento es la piloromiotomía de Freden-Ramstedt, consiste pues en un corte de la serosa, ¿no? de la serosa del píloro en forma longitudinal, en sentido longitudinal, desde el borde gástrico hasta el borde duodenal, ¿no? Y posterior separación ¿no? del músculo hipertrofiado hasta que la mucosa hernie o protruya sin perforar la mucosa. Es una cirugía muy breve, se puede hacer muy rápido, pero es bastante delicado porque hay que tener cuidado de no perforar la mucosa pilórica, porque sí ocasionaría una complicación, ¿no? Hay diferentes formas de abordar quirúrgicamente, ¿no? Generalmente se hace con una incisión ya sea en el cuadrante superior derecho sobre el píloro, o también más estéticamente se puede hacer una incisión circunbilical, incluso el acceso laparoscópico, como vemos acá, ¿no? Acá vemos la incisión clásica, ¿no? Hipocondrio derecho, se puede hacer también supraumbilical, ¿no? Estas son las vías, las vías convencionales, y por vía laparoscópica, que también se puede hacer, se hace con vía, con 3 trocares, ¿no? Tiene que ser el material y también el equipo tiene que estar adecuadamente entrenado para realizar este tipo de cirugía. Acá podemos ver, ¿no? Una foto de un píloro hipertrofiado, vean ustedes el tamaño, es blanco nacarado, ¿no? Vean, este está agarrando el estómago acá, el médico, el cirujano, ¿no? Este es el duodeno, está un poquito colapsado, y esta es la oliva pilórica, ¿no? De las presentes. Entonces, el primer paso, como les dije, es seccionar en forma longitudinal. Lo hacemos generalmente con el eje porque en caso de haber vasitos que pueden sangrar, de la serosa en forma longitudinal. Este es el borde gástrico, el borde duodenal. Entonces debe ser a todo lo largo solamente de la serosa. Posteriormente, con la ayuda de una pinza, puede ser una Kelly o puede ser una Benson, que son pinzas especialmente creadas para estrés electróficas, se separa la musculatura hipertrofiada hasta que la mucosa hernia. Miren la mucosa pilórica como hernia entre los dos procesos hipertrofiados musculares, ¿no? Entonces, vean acá está el borde gástrico, el borde duodenal, es una piloromiotomía completa, se realiza la hemostasia, se suele sangrar, y esa es toda la cirugía. No se necesita suturar ni vaciar nada. Si es que a veces accidentalmente podríamos perforar la mucosa, se deberá cerrar la mucosa, cerrar todo lo que hemos abierto, y se puede realizar otra piloromiotomía en otro lado de la oliva pilórica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, es una cirugía breve, rápida, pero también tiene buen pronóstico, pero también hay que hacerlo con mucha delicadeza. Y la piloromiotomía debe ser completa. Cuando no hacemos la difusión, la separación de la musculatura hipertrófica hasta los bordes duodenal y gástrico, entonces podemos encontrar con una piloromiotomía incompleta y el paciente continuará con su cuadro clínico. Este es el acceso laparoscópico, similar, los mismos pasos. Acá se está realizando la divulsión de la musculatura hipertrofiada. Este es el píloro, ¿no? Divulsionado hasta que hernie la mucosa pilórica. Y esa es toda la piloromiotomía de Ramstedt. El manejo postoperatorio suele ser muy bueno en estos pacientes, ¿no? Generalmente hay que iniciar la leche a las 6-8 horas de operado. A veces estos pacientes pueden vomitar en el postoperatorio, sobre todo en las fases avanzadas, el estómago está muy dilatado. Eso no nos debe contraindicar a seguir progresando la dieta, que puede ser ya en forma escalonada, ¿no? Y darle de alta generalmente a las 24 horas o cuando el paciente ya no esté vomitando, ¿no? Solamente analgésicos, como les dije, antibiótico profilaxis. Nunca se debe colocar sonda nasogástrica en un paciente postoperado de piloromiotomía, porque podría perforar. Acuérdense que solamente queda la mucosa pilórica expuesta. La recurrencia es rara y generalmente suele ocurrir en la cuarta a sexta semana, ¿no? O sea, nuevamente se vuelve a hipertrofiar o se vuelve a cerrar el píloro y comienza con la misma síndrome. Pero esto es muy raro. Las complicaciones del postoperatorio pues son la perforación inadvertida de la mucosa pilórica, hasta en 0% en unas series, hasta el 10% en otras series, ¿no?
el sangrado posoperatorio, acuérdense, por eso hay que revisar bien la hemostasia antes de cerrar. A veces hemos tenido que entrar a revisar la hemostasia en el posoperatorio inmediato. Infección del sitio operatorio, por eso es importante hacer el antibiótico profilaxis. Vómito posoperatorio, que se puede ver hasta el 60%, pero esto suele ser espontáneamente. La pilorometomía incompleta que les hablé es cuando no has abierto más. Se dice que en la paroscopía suele ser un poco más alta, ya que no podemos palpar adecuadamente, pero estadísticamente esto no es significativo, ¿no? Usualmente debe ser proximal, o sea, pegado al estómago, ¿no? Dehiscencia de la sutura, enfisema subcutáneo en la paroscopia, ¿no? Muy bien. Hasta aquí entonces hemos visto lo que es estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Recordar que esta es otra patología propia del lactante más pequeño, ¿no? En esa edad etapetaria es un niño vomitador progresivo, ¿no? Que cuando avanza puede tener severos cambios ya hemodinámicos. La cirugía, el diagnóstico es típicamente ecográfico, ¿no? Se puede hacer también estudio contrastado, ¿no? En el cual vamos a medir los parámetros pilóricos y el tratamiento, pues en esencia, es la piloromiotomía, como vemos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos a tocar el tercer tema de la tarde. Este tema es sobre la hernia inguinal en pediatría. La hernia inguinal en el niño es una patología también, tal vez la patología más frecuente de consulta externa en el niño pediátrico, en el paciente pediátrico en cirugía. Y estas hernias inguinales en algunas ocasiones también constituyen emergencias. Es por eso de que hay un lema que se dice hernia inguinal diagnosticada en el niño, hernia operada, porque su posibilidad de incarceración o estrangulación es muy alta. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico se debe hacer en forma electiva, salvo que sea una emergencia, pero se debe hacer lo más pronto posible. Entonces vamos a revisar esta patología. Cuando hablamos de hernia inguinal en el niño, pues, existen en la zona inguinal del niño varios tipos de hernia. Pero en esencia, el tipo de hernia que es la que más vamos a enfocarnos en esta charla, es la hernia inguinal indirecta, o también llamada congénita, ¿no? Diferente a la etiopatogenia en el adulto, donde generalmente es por debilidad de la fascia posterior, de la pared posterior del canal inguinal, ¿no? Que se llaman hernias inguinales directas. Indirectas porque salen a través del anillo inguinal profundo, ¿no? Y pasan a través del canal inguinal, algunas protruyen hasta el canal inguinal, hasta el anillo inguinal externo, ¿no? A diferencia de las directas, donde no protruye por el canal inguinal, por el anillo inguinal profundo, ¿no? Solo pueden pasar por el canal inguinal, incluso llegar hasta el anillo externo, pero no por el anillo interno, ¿no? Y las hernias femorales, que con menor frecuencia todavía se pueden presentar, ¿no? Y que vamos a explicar anatómicamente por dónde protruyen. Pero como podemos ver, el gran porcentaje de pacientes, ¿no? Es hernia inguinal indirecta. Casi el 95 al 98% de nuestras hernias son indirectas en el niño. Menos frecuentemente las directas y las femorales muy raras más aún, ¿no? ¿Qué es una hernia inguinal en el niño? Pues es una protrusión, una salida normal, ¿no? A través del conducto inguinal debido a la persistencia de un conducto peritoneo vaginal. Ya vamos a explicar de dónde sale este conducto peritoneo vaginal, ¿no? Le llamamos saco herniario, ¿no? En el niño, ¿no? Y en la niña este conducto peritoneo vaginal persistente se llama conducto de Nutt, ¿no? Entonces, básicamente es la diferencia en nombres, ¿no? Generalmente suele ser pues, más frecuente en niños, ¿no? En esencia. Como les dije, las hernias inguinales suelen ser francamente indirectas, casi todas son indirectas. Son consideradas congénitas, o sea, el paciente nace por el defecto de del cierre adecuado de este conducto peritoneo vaginal, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Se produce esta protrusión. A diferencia del adulto, donde generalmente hay debilidad de la pared posterior del canal inguinal y protruyen las hernias que son generalmente directas en el paciente adulto, ¿no? Como podemos ver, la frecuencia es alta, 0.8 hasta casi 5% en niños, ¿no? Y cuando son bajo peso, más frecuentemente aún, casi el 30% de niños por debajo de un kilo de peso tienen hernias inguinales y hasta 13% de niños pretérminos, ¿no? Entonces, es más frecuente en pretérminos, es más frecuente en bajos pesos, definitivamente.
Como les dije, casi todas las malformaciones congénitas son más frecuentes en varones, casi 9 a 1. Casi la mayor parte de hernias inguinales en niños ocurren en varones, es más frecuente en prematuros, por lo que habíamos dicho, ¿no? Porque todavía, a ver, cuando revisamos un poco de embriología, porque en prematuros es más frecuente, ¿no? Y básicamente casi todas las hernias inguinales, casi el 75% son derechas. Esto porque generalmente el conducto peritoneo vaginal generalmente se cierra primero en el lado izquierdo y luego en el derecho. Entonces, generalmente las derechas suelen ser más frecuentes. Y también pueden ser bilaterales, sobre todo en pacientes prematuros, ¿no? Generalmente estas hernias pueden presentarse al nacer o pueden manifestarse meses después y en algunos menos casos años después inclusive. O sea, una hernia indirecta no necesariamente el paciente nace con su hernia, puede manifestarse incluso años después. Pero la mayoría se presenta antes de los 6 meses de edad y también las complicaciones generalmente se ocurren en esta etapa de la vida. Esta imagen para mostrarles simplemente la topografía de las zonas herniógenas en el paciente, en el niño, ¿no? Hay zonas herniógenas conocidas, pues, ¿no? El ombligo es una de ellas, ¿no? Las hernias umbilicales, las hernias de la línea alba o epigástrica, ¿no? De la línea media. Las hernias femorales, es aquí donde protruye, donde vamos a hablar, las hernias inguinales directas e indirectas, ¿no? Y las hernias femorales que están debajo de este ligamento inguinal, ¿no? Que es la que nos trae a conversación el día de hoy. Más específicamente sobre la hernia inguinal indirecta por lo que veo. Hablar de hernia inguinal, porque es importante, como les expliqué, muchas de estas hernias pueden complicarse. Es por esa razón que deben ser operadas en cuanto se diagnostiquen, a diferencia de las otro grueso de hernias que existen también en niños, ¿no? Se habla de hernia incarcerada cuando el contenido visceral de la hernia no puede ser reducido, o sea, protruye a través del canal inguinal, sale por el anillo superficial. Ahí vamos a repasar un poquito el canal inguinal, ustedes ya deben tener una idea de su anatomía, ¿no? Y no se puede reducir por sí sola. Generalmente la hernia protruye, el niño deja de reírse, llorar o jugar, y la hernia se reduce sola. En estos casos de hernia incarcerada no se reduce sola, hay necesidad de hacer una reducción manual que generalmente hace el cirujano en emergencia. Cuando esta hernia incarcerada o atascada también que se llama, ya hay compromiso vascular, isquémico, hablamos de una hernia estrangulada, una emergencia quirúrgica donde prácticamente la reducción aquí no se puede hacer, casi es nula y no se debería hacer tampoco, intentar realizarlo, si es que se está presentando este caso. Algunas hernias toman nombre propio, ¿no? Las hernias por deslizamiento, la hernia de Ritze, que contiene el borde antimesentérico intestinal, la hernia de Aymann, que tiene el apéndice secal, bueno, es de acuerdo al contenido del saco herniario que tiene. Acá una foto para ver cómo protruye. Acá vemos una niña y un niño, ¿no? Vemos pues la hernia inguinal en la niña, ¿no? Esta es la zona inguinal, es aquí donde va a protruir la zona, la hernia. La mamá viene y nos dice, doctor, a mi hijita le salió un globito. Y de repente me di la vuelta y ya no estaba. Prácticamente el diagnóstico nos está dando la mamá. ¿Y dónde está? Señale con su dedo. Y nos señala acá, en la rugosidad del pubis. Es ahí donde está el anillo inguinal superficial y es por donde protruye esta hernia inguinal. Y acá de igual manera, ¿no? Acuérdense que está la espina del pubis, ¿no? Y acá está la tuberosidad del pubis, ¿no? Y ahí es donde está generalmente topográficamente el anillo inguinal superficial, ¿no? Y es por donde protruye la hernia inguinal. En los niños pueden ser inguinales, incluso inguino, escrotales, como vamos a ver. Acá de yapa una hernia umbilical que es fea, pero no es importante. La hernia inguinal, acá vemos una hernia inguinal incarcerada, ya con compromiso vascular. Vean ustedes la tremenda cantidad de contenido inguino escrotal, ¿no? Cambio de coloración ya violácea, este paciente ya está distendido, probablemente con signos peritoneales. Esta es una emergencia quirúrgica, es una emergencia, tiene que tener una laparotomía exploratoria, ¿no? Y esta es justamente la razón de esta charla, porque muchas de estas hernias cuando no se operan o no son bien manejadas, o no se le informa adecuadamente a la mamá cuando debe ir a la emergencia, pueden llegar a este estado, a veces con necrosis intestinal, o de ovario, o de otros órganos intraabdominales. Acá tenemos una imagen, ¿no? Lateral, cómo las hernias pueden manifestarse, ¿no? Este es el cordón ¿no? Que lleva el testículo, y acá está este saco, es el que hablábamos, el saco peritoneo, el peritoneo vaginal, ¿no? Este rezago, que normalmente debería cerrarse a este nivel, a la salida del abdomen, donde está el anillo inguinal profundo,
y no, cuando no se cierra, protruye e incluso va este saco hasta la bolsa escrotal. Hablamos de la hernia inguino-escrotal. Cuando este saco no se cierra, solamente llega hasta la región inguinal, hablamos de la hernia inguinal, ¿no? En esencia el tratamiento es el mismo, solo que una es el inguino-escrotal, la otra inguinal. Y ocurre por defecto de esta capa, ¿no? Que se llama peritoneo vaginal, que debería cerrarse, ¿no? Rápidamente nomás, para hacer un recuerdo de lo que es la anatomía del canal inguinal, que es a través donde protruye, ¿no? Generalmente el canal inguinal, ¿no? Tiene un anillo superficial, como les dije, que está a la altura más o menos de la rugosidad del pubis, ¿no? Y un anillo profundo, ¿no? Que por las fibras transversales que están a la salida del abdomen, ¿no? Y esto condiciona un canal inguinal, ¿no? Formado por estas 4 pisos, ligamento inguinal que está en la parte inferior, ¿no? Tiene un techo que es el tendón conjunto que está acá, que es la función de varias aponerosis musculares del abdomen. Tiene una fascia posterior, un piso que es la fascia transversalis, ¿no? La difusión de la fascia transversal va a ocasionar el conducto inguinal interno, ¿no? Y un techo, ¿no? Una capa anterior, que generalmente es el oblicuo mayor, ¿no? El oblicuo externo, entonces, esto constituye, pues, un canal, ¿no? En la cual va a protruir a través del canal, del anillo inguinal interno, es donde va a protruir nuestra hernia inguinal. Acá esquemáticamente, para que ustedes repasen, ¿no? Su anatomía, ¿no? El anillo profundo, se supone que está en la cavidad abdominal, ¿no? Va a atravesar la hernia inguinal, puede atravesar el anillo inguinal profundo, parte del canal, y a veces protruye hasta el canal externo, ¿no? A diferencia de la hernia inguinal directa, donde generalmente no atraviesa el anillo profundo, sino sale por dentro de los vasos epigástricos, como vamos a ver posteriormente. Este es el mismo corte, solo que en planos sagitales, para que repasen su anatomía. Y esta imagen sí es importante, porque nos va a permitir diferenciar la anatomía de las 3 diferentes hernias inguinales que pueden aparecer en el niño, ¿no? Esta es una foto de dentro hacia afuera, o sea, dentro de la cavidad abdominal. Este vaso que vemos acá es la vena ilíaca externa, y estos 2 vasos que salen son la arteria y vena epigástricas inferiores, que se van a anastomosar con las epigástricas superiores que vienen desde el tórax. Estas venas van a permitir el límite, ¿no? Cuando este es el músculo recto, ¿no? Y esta es la parte externa lateral del paciente. Generalmente las hernias inguinales protruyen a través del canal inguinal. Este es el anillo inguinal profundo. Por aquí es que va a salir el saco herniario o conducto peritoneo vaginal persistente. Este anillo también va a brindar entrada a los vasos sanguíneos. Estos son los vasos testiculares y arterias y nervios, el nervio inguinal, ¿no? Que van hacia el testículo, ¿no? Y también nuestro amigo el conducto deferente que llevará los espermatozoides hacia el testículo. ¿De acuerdo? La hernia inguinal en el niño indirecta va a protruir a través de estos, firmemente pegadas estas estructuras anatómicas, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que despegarla y tratarla cuando hacemos el tratamiento quirúrgico. Y está por fuera de los vasos epigástricos. Por dentro de los vasos epigástricos existe un triángulo, que ustedes seguramente han estudiado en anatomía y lo van a ver cuando dan hernias en el adulto. Es el famoso triángulo de Hesselbach, que está pues bordeado por un borde interno, que es el borde del músculo recto, el borde externo del músculo recto, por el ligamento inguinal, ¿no? En el piso, y en el borde externo tiene los vasos epigástricos, por dentro del vaso epigastrio. Es aquí donde protruyen las hernias inguinales directas, indirectas, directas. Y por debajo de este ligamento inguinal que va pues del pubis hasta la espina ilíaca antero superior, acá están los vasos, los vasos femorales, va a protruir la vena, la hernia femoral, ¿no? Entonces, acá tenemos claramente cómo estas 3 hernias, ¿no? Se diferencian en el niño. Evidentemente la del niño es la indirecta, por lejos. Esto solamente para recordar pues los elementos que van hacia el testículo. Es a través de este canal inguinal, ¿no? Y acompañando a estos elementos que van hacia el testículo, es que protruye el saco herniario, ¿no? Acuérdense de los elementos del cordón, ¿no? Pregunta examen, conducto deferente, el músculo cremastérico, arteria y vena cremastérica, arteria y vena funicular. Estos van a formar lo que se llama las venas, el plexo pampiniforme, como un enmarañado venoso, ¿no? Que van a irrigar y a drenar el testículo, ¿no? Y un nerviecito por ahí muy importante,
¿no? Que hay que respetarlo cuando se haga la cirugía, que es el nervio ilioinguinal o ilio hipogástrico, ¿no? Entonces acá está el anillo inguinal profundo, acá está el anillo inguinal superficial, es a través de aquí que protruye la hernia inguinal, que puede ser hasta acá, incluso atravesar el anillo externo, ¿no? Hasta el escroto. Pues solamente para recordar los parámetros, ¿no? Recordar, ¿no? De que fisiopatológicamente, más o menos entre la tercera semana de gestación se va a formar lo que va a ser el testículo futuro junto al mesonefros en la parte posterior de la cavidad celómica o abdominal, ¿no? Y esta va a descender, ¿no? Hacia la semana 12 va a llegar acá y hacia la semana 28 el testículo va a estar prácticamente en el canal inguinal, ¿no? Y posteriormente el testículo, ¿no? En este descenso va arrastrando, ¿no? Parte de esta cavidad que se llama peritoneo vaginal, ¿no? Que está pintada en azul, hasta llegar al escroto, traccionado, ¿no? Por un tendón, que nosotros ya vamos a conocer, ¿no? Y posteriormente, una vez que el testículo se ubica en la bolsa escrotal, este proceso peritoneo vaginal debería obturarse y cerrarse a este nivel. El anillo inguinal debería estar acá y el anillo superior debería estar acá. Entonces, esto es lo que debería ocurrir normalmente, ¿no? Acá están para que lean un poco. Una vez que el testículo, ¿no? Es traccionado a través de un ligamento que se llama el gubernaculum testis, es el que guía hacia la bolsa escrotal el descenso abdominal del testículo, ¿no? A través de la pared posterior del abdomen, ¿no? En la vida intrauterina, ¿no? Va extraccionando y para dejar pasar el testículo de la cavidad abdominal al escroto, se forma pues este repliegue peritoneo vaginal. Es la persistencia de este conducto peritoneo vaginal el que nos va pues a dar la hernia inguinal y una serie de patologías que vamos a revisar más revista, ¿no? Entonces acá vemos cómo el testículo va descendiendo y posteriormente este conducto peritoneo vaginal se ocluye, ¿no? Es un ligamento que se llama el Cloquet, no me importa mucho los nombres propios, pero se ocluye y esta es la patología normal. El testículo migró desde el abdomen hacia el escroto y se cerró. Y cuando hay persistencia de este conducto peritoneo vaginal, entonces tenemos las hernias inguinales o inguinoescrotales. Y en la mujer, ese ligamento generalmente une los anexos con los labios mayores, que se llama el conducto de Luc, que también es un rezago peritoneo vaginal. Entonces, la falta de obliteración adecuada de ese conducto peritoneo vaginal nos va a dar una serie de patologías en las que están nuestras hernias inguinales indirectas. Ojo, esta es la etiopatogenia y la embriología de la hernia inguinal indirecta, no de la directa, como no funciona. Esto es lo que ocurre normalmente. La cavidad abdominal se ocluyó adecuadamente, se cerró el conducto peritoneo vaginal y quedó el testículo y todas las capas que arrastró, que van a formar las túnicas del testículo, ¿no? Con sus vasos. Cuando a veces se ocluye el conducto peritoneo vaginal y queda atrapado líquido dentro del escroto, se va a formar una patología que se llama hidróceno, que es líquido que a veces puede resolverse en el primer año de vida, raramente es quirúrgico. Y acá vamos a nuestro problema. Cuando este conducto peritoneo vaginal, que llega hasta la bolsa escrotal, no se cierra, o hasta la región inguinal y no se cierra, entonces tenemos la hernia inguinal, inguinoescrotal, o la hernia inguinal. Y a veces también se puede obstruir parcialmente, ¿no? A la salida del abdomen y sin llegar al testículo y formar una especie de quiste, que se llama quiste de cordón en el varón, quiste de Nuc en la mujer. Entonces, es la serie de patologías que puede dar esta persistencia del conducto peritoneo vaginal. El diagnóstico de una hernia inguinal, prácticamente el diagnóstico nos los trae la mamá. Como había dicho, hay la protrusión en la zona inguinal, en las zonas herniosas. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las zonas herniosas, ¿no? Y es la protrusión que generalmente cuando el niño hace cualquier maniobra de valsalva, llora, tose, se ríe, protruye contenido intraabdominal a través de la zona inguinal y cuando se relaja el niño, retorna nuevamente, ¿no? Y generalmente es reductible, ¿no? Generalmente se puede palpar en algunos casos, sobre todo en mujeres, a veces sale el ovario y está presente en el canal inguinal y a veces da la consistencia dura, ¿no? Hay que tratar de ver de que pase una hernia con ovario contenido, ¿no? Entonces eso también es importante, en mujeres se ve mucho eso. Entonces es lo que se llama el ovario deslizado, ¿no? También a veces cuando el niño es mayorcito se puede examinar de preferentemente parado al niño
para provocar esta maniobra de Valsalva y ver la protusión inguinal. Una vez que lo vemos, prácticamente tenemos el diagnóstico. Cuando a veces no lo vemos, podemos palpar, ¿no? Sobre la rugosidad del pubis, ¿no? Podemos palpar sobre el canal inguinal y ver un cordón engrosado y se desliza como si fueran dos dedos de guante, ¿no? Que se llama el famoso signo de la seda, que, bueno, algunos lo consideran como un signo casi patognomónico de hernia inguinal, ¿no? Generalmente el cuadro clínico de una hernia inguinal suele ser clínico, no necesitamos ningún estudio. Los estudios solamente se hacen cuando tienes duda o cuando quieres hacer un diagnóstico diferencial. Pero el cuadro clínico y la inspección, el examen físico es más que suficiente para el diagnóstico. Entonces dije la ecografía solo, ¿no? Cuando el diagnóstico no es claro o hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y la radiografía de abdomen útil solamente cuando hay hernias estranguladas y estamos pensando que hay una obstrucción intestinal adicional o un hemoperitoneo, entonces nos puede ayudar. Pero por lo demás, no nos ayuda. Existe una amplia gama después de diagnósticos diferenciales, pero cuando uno examina una hernia inguinal, es bien difícil decir de qué es otra patología, ¿no? Entre ellos el hidrocele que ya hemos visto, ¿no? Que es solamente que el escroto está hinchado, es líquido claro, nosotros ponemos una linternita en el escroto y vamos a ver que transilumina. Es decir, transiluminación positiva es el diagnóstico de hidrocele. Hay dos tipos de hidroceles, comunicantes, no comunicantes, no es el tema de esta charla, ¿no? Pero hay que hacer también el diagnóstico diferencial. Tumores testiculares generalmente son de crecimiento progresivo, los niños no están exentos de tumores testiculares, ¿no? Criptorquidias cuando el testículo no ha descendido adecuadamente y a veces queda en el canal inguinal. Muchas criptorquidias, la mayoría, se acompaña de hernia inguinal. Y por lo tanto, el tratamiento de la criptorquidia, uno de sus pasos es también curar el saco herniario de las hernias inguinales. Torsión testicular, generalmente cuando ya hagamos una hernia encarcerada o estrangulada, hay un proceso agudo, ahí sí hay que hacer diagnóstico diferencial con torsión testicular. Una ecodoppler nos puede diferenciar la perfusión sanguínea que hay en el testículo torcido, ¿no? Y hacer el diagnóstico diferencial. Hidatitis de Morgan igual también, hidrocele del cordón, el quiste de Nu que habíamos hablado, a veces se puede inflamar, abscedar y darnos también la impresión de ser una hernia encarcerada, ¿no? Ganglios inflamados en la región inguinal, secundarios a procesos infecciosos, también tenemos que es un diagnóstico diferencial de hernia encarcerada. Como ya habíamos hablado, la hernia inguinal, pues, atascada y la estrangulada son las dos complicaciones de las hernias inguinales, ¿no? La hernia atascada hay que tratar de reducirla. Generalmente en las primeras 6 horas, advertir a la mamá que cuando tiene una hernia inguinal, si es que protruye y no se reduce y el niño llora, se irrita, incluso hasta vomita, debe acudir inmediatamente a la emergencia, porque se puede reducir con muy buena evolución y ya posteriormente se tratará quirúrgicamente esta hernia. Entonces la hernia atascada se puede reducir porque todavía está permitida, las hacen generalmente cuando son pocas horas de evolución. La hernia estrangulada, en cambio, como hemos visto en la foto, ya va a haber un atascamiento de la hernia con compromiso vascular, necrosis intestinal, el paciente ya va a haber un compromiso severo, va a haber vómitos, signos de sepsis, inclusive puede haber reacción peritoneal, ¿no? Puede haber signos de peritonitis abdominal. Y ya requiere una laparotomía exploratoria, sí una cirugía de emergencia. El tratamiento, pues, es quirúrgico. Y el tratamiento consiste en resecar el saco herniario, ese conducto peritoneo vaginal persistente, saco herniario, ¿no? Y se va a suturar a nivel de la línea inguinal profundo, o sea, al ingreso de la cavidad abdominal, ¿no? Debe ser, no importa la edad del lactante, siempre es quirúrgico. Casos excepcionales se puede posponer un poco la cirugía, como el caso de prematuros de peso extremo o alguna comorbilidad que contraindique una cirugía, ¿no? La cirugía suele ser programada y ambulatoria. Excepcionalmente, en los casos complicados, es de emergencia, pero no debemos esperar eso. La cirugía apenas se diagnostica, se debe preparar al paciente para una cirugía. Se opera y al mismo día se va el niño y la evolución suele ser muy buena cuando no está complicado. En caso de requerir una reducción urgente de la hernia, se debe realizar de forma urgente, ¿no? Para evitar justamente la isquemia, la estrangulación de la hernia. Por eso se debe hacer en las pocas horas y se debe informar a los padres para, en casos de presentarse un atascamiento de la hernia, de llevarlo a la emergencia de forma inmediata para que el cirujano. Y esta es la maniobra de reducción de una hernia inguinal atascada o encarcerada, ¿no? Realmente se fija acá, fíjense, esta es
la ubicación topográfica, ¿no? A nivel este es el pubis, ¿no? La tuberosidad del pubis por debajo. Aquí está el anillo inguinal superficial, se fija con una mano en el anillo inguinal superficial y con los otros dos dedos se baja el edema progresivamente. Generalmente el niño se puede hacer sedado, ¿no? Se le puede poner un poco de midazolam en emergencia y bajo sedación reducir. Se deja quedar el niño en observación por lo menos 24 horas y luego programar lo antes posible la cirugía ya electiva, ¿no? Pero esto hay que evitar de que se necrose. Entonces, cuando hay una hernia atascada, hay que reducirla. Eso hay que informarle a los padres. El tratamiento, ¿no? Bueno, cuando se ha logrado reducir una hernia atascada, ¿no? Y las condiciones lo permiten, se puede hospitalizar y operar a las 24 de 48 horas. Esto no siempre ocurre, ¿no? A veces el paciente se va a la casa y luego regresa para su cirugía electiva. Pero ya, si hubo un atascamiento, hay que tratar de operarlo lo antes posible. Esto porque a veces en el atascamiento puede haber edema de tejidos y esto puede contribuir a la recidiva de una hernia inguinal. Cuando esté estrangulada requiere tratamiento quirúrgico definitivamente, ¿no? Y eso sí es de urgencia. Pues debe compensarse y entrar a la sala operativa de inmediato porque probablemente haya necrosis de intestino o de ovario o cualquier tejido que haya introducido al saco herniano, se haya estrangulado. La hernia, la cirugía laparoscópica también aquí es importante, ¿no? Es más importante y cobra mayor importancia en las hernias recidivadas, ¿no? En las cuales han recidido sobre todo en prematuros, a veces suele haber más recidivas, o cuando hay condiciones de morbilidad, enfermedades de tejido de colágeno, etcétera, etcétera, etcétera. A veces puede haber hernias recidivadas, ¿no? Son poco frecuentes, pero la cirugía laparoscópica es ideal para esto, ¿no? Y también cuando estamos sospechando de que es una hernia inguinal bilateral y no solamente unilateral, también podremos resolver por vía laparoscópica ambos casos, a diferencia de la cirugía aria. Entonces ahí es más importante la laparoscopia. Aquí vemos, pues, ¿no? Esta es la incisión quirúrgica que se realiza, ¿no? En la región inguinal, estamos exponiendo, este es el canal inguinal, el anillo superficial, el canal inguinal, ¿no? El cordón espermático que va al testículo, ¿no? Posteriormente incidimos, ¿no? La polonosis del oblicuo mayor, acuérdense, ¿no? De la anatomía, ¿no? Y exponemos el canal inguinal. Aquí separamos el saco herniario que lo estamos levantando, a veces está firmemente adherido a los elementos del cordón, acá están los vasos, los nervios, el conducto deferente, hay que separar, ese es el arte de la cirugía, suele estar bien pegado, suele haber bastantes adherencias, ¿no? A veces los sacos son muy delgados, no todas las hernias son fáciles, a veces constituyen una pesadilla para el cirujano, ¿no? Y se disecan hasta llegando hasta el anillo inguinal profundo, ¿no? Acá llega el anillo inguinal profundo, se realiza una transficción, un punto transfixiante, una ligadura, ¿no? Acá están los elementos del cordón, vean, ya separados, ¿no? Y se corta, ¿no? Esta es la altura del anillo inguinal profundo, ¿no? Y posteriormente se tracciona el testículo para interesar bien los elementos del cordón y no va a haber una torsión testicular secundaria, ¿no? Y se cierra el dedo, ¿no? Entonces, el objetivo fue realizar la ligadura del conducto peritoneal vaginal o el saco herniario, ¿no? Simplemente es eso. A diferencia de la hernia inguinal directa, que ustedes van a revisar realmente más cuando revisen hernias inguinales en adultos, ya hay que reparar la pared posterior, ¿no? Porque ya es una debilidad de la pared. En el niño no, solamente es la herniotomía el tratamiento. A diferencia del adulto, donde ya se utilizan otras técnicas como la MAVE, Maxini, LICET, técnicas laparoscópicas que los adultos manejan muy bien, ¿no? Nada más, esto es todo lo que queríamos conversar el día de hoy. No sé si existe alguna pregunta. A ver. Nos preguntan de que si la insuficiencia intestinal en la infancia debo tomar el paciente para ayudarme a orientar mi diagnóstico de acuerdo a su frecuencia o es que ambas patologías son las causas principales. Pregunta 2. Con respecto al tratamiento combinado. Ya, la primera pregunta, hablan de atresia intestinal que dice que es la causa de obstrucción intestinal del recién nacido. Ojo, atresia intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal del recién nacido. Atresia intestinal es una malformación congénita y los síntomas y signos van a ocurrir inmediatamente después de la recién nacido. En el lactante pequeño, ¿no? Estamos hablando del lactante de 2 años, la hipertrofia pilórica generalmente va después de las 2 semanas hasta las 6 semanas. Esa es una patología propia del lactante. Ahora, ¿cuál es más frecuente? Es más frecuente, evidentemente,
estamos hablando de insuficiencia intestinal, es en el lactante, la obstrucción por insuficiencia intestinal es en el lactante más grande, entre las sexta semana hasta los 18 meses, el tercer mes hasta los 18 meses, ¿no? Es la obstrucción en el lactante. Ojo, hay patologías recién nacidas hasta el mes de edad y después viene el lactante. Nosotros consideramos después del mes como el lactante, ¿no? El lactante hasta el año de edad. Entonces, la causa más frecuente descrita en el lactante, en el nacido por obstrucción intestinal, suele ser la insuficiencia intestinal. ¿Ya? No estamos hablando de la patología del recién nacido. Una segunda pregunta me dice Jimmy, el tratamiento combinado. ¿Hay alguna razón para realizarla y descartar el tratamiento quirúrgico único o depende del cirujano? Estamos hablando también de insuficiencia intestinal, ¿no? Estamos hablando de insuficiencia intestinal. Sí, ya. Insuficiencia intestinal. La cirugía, el tratamiento combinado de cirugía laparoscópica con un enema neumático es para facilitar la reducción. A veces la reducción quirúrgica, generalmente cuando un paciente ya llega a ser quirúrgico, la insuficiencia intestinal suele estar muy ajustada y a veces traccionar con las pinzas laparoscópicas es imposible. Entonces, se puede ayudar de un enema para facilitar un poco la desinvaginación. En todo caso, si laparoscópicamente no se puede, se debe abrir la cirugía y convertirla a una cirugía convencional y tratar de reducir, porque el riesgo, como les he dicho, es tratar de reducir sin desgarrar los tejidos, ¿no? Entonces, a veces la cirugía laparoscópica la utilizamos, número uno, cuando tenemos duda diagnóstica y entramos a hacer una laparoscopía exploratoria y vemos que hay una insuficiencia intestinal, ¿no? Y a veces no estamos preparados para hacer un enema, no hemos preparado, no hemos puesto una sonda rectal y nada al paciente. Entonces, si lo tenemos, a buena hora, se puede combinar. Pero si no, simplemente tratar de reducir. Si no se puede reducir, esa cirugía debe convertirse y hacer una cirugía convencional. Porque lo primero que tratamos de hacer es no dañar al el intestino del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso dependerá del momento, como tú dices, de la decisión que el cirujano tome en ese momento, de la capacitación que tenga el cirujano y la preparación que tenga. Para hacer cirugía laparoscópica en niños pequeños se tiene que tener un entrenamiento adecuado, se tiene que tener el material adecuado, ¿no? Las pinzas adecuadas, todo como para hacer este tratamiento. No es tan sencillo, se requiere un cierto grado de entrenamiento, entonces, ¿ya? Y como tú dices muy bien, el cirujano va a decidir en ese momento si lo va a reducir solo, solo con la laparoscopía, lo va a combinar con un enema o simplemente va a convertir. Lo importante es de que el tratamiento se realice lo más seguro para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, todavía sobre esto no hay, digamos, estudios a gran escala para decir que es mejor uno que otro, decir que el combinado es mejor que solo con la laparoscopía o no. Todavía la cirugía laparoscópica se está utilizando, se puede utilizar, pero no sirve en todos los casos. Dependerá en ese momento de cómo esté el estado de la susección para poder realizar. Ya. Estamos hablando, la tercera pregunta, Jimmy, está en referente a lo que es hernia inguinal, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, estamos hablando de que vamos a regresar otra vez, vamos a las figuritas. El conducto peritoneo vaginal, ¿no? El conducto peritoneo vaginal, en su rezago, en su iteración, puede dejar permeable una especie de cavidad, ¿no? Cierra bien a la salida del anillo inguinal profundo, como podemos haber visto en la figurita, ¿no? ¿No? Y a veces queda atrapado en el centro. Entonces, cuando queda atrapado en el centro, así un pedazo de este conducto peritoneo vaginal, forma una formación quística. No va a tener la historia de una hernia, no va a protruir. Porque les decía, esta es una serie de patologías que pueden acompañar a la persistencia o falla del cierre del conducto peritoneo vaginal. No, esto no va a ser una hernia, va a ver como un quiste, van a palpar y van a encontrar una pequeña tumoración inguinal. Lo que pasa es que este conducto peritoneo vaginal en la mujer toma el nombre también de conducto de Nuc. Entonces, en la mujer, cuando se forman estos quistes, que también pueden ser del conducto peritoneo vaginal, se llama conducto de Nuc, N-U-C-K, con diéresis en la E, ¿no? Y en el varón se llama quiste de cordón, simplemente, ¿no? No le han puesto nombre propio, ¿no? Entonces, son quistes que a veces suelen encontrarse, ¿no? A veces nos confunden con ganglios, a veces se nos confunde con otras causas y encontramos quistes de
del conducto peritoneal vaginal persiste. Muy bien. No sé si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho haber escuchado esta charla. Espero que les haya sido bastante provechosa. Les deseo suerte mañana en su examen. El examen no es difícil. El examen es lo que creo que ustedes deben saber, ¿no? Es lo que nuestra intención como profesores en cirugía pediátrica, adoptar la conducta, ¿no? Del cirujano pediatra, no olvidarse de que hay patología quirúrgica que a veces se entremezcla con la patología pediátrica y insuficiencia intestinal, estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Ustedes van a ver de todas maneras en emergencia cuando roten por pediatría o hagan sus residencias en otras especialidades y no dejen de pensar de que esta patología en qué edad se da, con más frecuencia, cómo es el cuadro clínico de inicio, ¿no? Para tratar de pensar de todas maneras en esta entidad, ¿no? Cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Y cuál es la conducta, por lo menos, inicial. Entonces es muy importante que sepan, ustedes van a verlo definitivamente en su práctica diaria, van a ver estenosis hipertrófica de píloro, van a ver insuficiencias intestinales, en adultos también, aunque con menos frecuencia, ¿no? Y otra cosa que van a ver con mucha frecuencia, les van a consultar, ¿no? Si son pediatras o hacen alguna especialidad pediátrica, son las hernias inguinales. Las hernias inguinales son altamente frecuentes y es la primera causa de conducta externa en cirugía pediátrica, ¿no? Y como ven, también puede tener complicaciones serias y severas. Por eso es que es necesario, cuando se opera una hernia inguinal, el pronóstico suele ser muy bueno, pero cuando se opera una hernia inguinal complicada en el niño, entonces el pronóstico cambia radicalmente. Entonces es importante la conducta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho por su atención